Buenas tardes con todos. Soy la doctora Victoria Godoy Vila, jefa de hematología del servicio aquí en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Encantada por la invitación para esta presentación y tratar de compartir un poco con ustedes estos conceptos que para nosotros, en el caso de este tema, son de vital importancia por cuanto se trata de una urgencia oncohematológica. Este síndrome de lisis tumoral es conocido hace mucho tiempo. Allá por el año 1929 fue descrito inicialmente por Bernard y Polk. Y luego, con el paso de los años, se fueron adicionando algunos conceptos, como por ejemplo el ingreso de allopurinol en el 65, o el aislamiento de la enzima urato oxidasa no recombinante allá por la década del 70. Asimismo, y este fue un hallazgo muy importante, Handy y Garrow establecen el primer sistema de clasificación para diferenciar un síndrome de lisis tumoral laboratorial versus clínico. Ya en el año 2001 se identifica la rasburicasa, que no es otra cosa que una urato oxidasa recombinante, y que es muy útil en el tratamiento de los síndromes de lisis tumoral de alto riesgo. Allá por el año 2004, Cairo y Bishop hacen una nueva clasificación, que es la que utilizamos actualmente, en la que se establece grados de severidad de este síndrome. Y en el año 2010 se estratifica el riesgo a través de un panel de expertos en síndrome de lisis tumoral. ¿De qué se trata este síndrome? Este síndrome para nosotros es una de las emergencias oncohematológicas, así como los pacientes que presentan neutropenia febril o los pacientes que vienen con sangrado mayor por fundamentalmente trombocitopenias severas, que son situaciones que pueden comprometer la vida del paciente. Esta entidad debe atenderse rápidamente idealmente en las primeras 6 horas de que el paciente acude para no incrementar la mortalidad. ¿De qué? De las células tumorales que generan una gran liberación de contenido dentro de la célula, que incluyen diferentes elementos como por ejemplo los ácidos nucleicos, las proteínas y diferentes electrolitos al torrente sanguíneo, pudiendo desencadenar los 4 elementos más característicos de las alteraciones del territorio, como son la hiperuricemia, la hipercalemia, la hiperfosfatemia, una hipocalcemia concomitante. Como ustedes pueden ver en el gráfico, esta hiperuricemia fundamentalmente provocada por el catabolismo del ADN y los otros elementos, los otros electrolitos fundamentalmente provocados por la liberación hacia el torrente sanguíneo de elementos intracelulares. La incidencia y la gravedad del lisis tumoral dependen de varios factores, como lo vamos a ver en diapositivas posteriores. Generalmente depende, el síndrome de lisis tumoral es peor, es más grave o es considerado de alto riesgo, mientras la masa del cáncer sea mayor. Mientras las células tumorales, la capacidad, por ejemplo, de las células de una leucemia linfática, sean más frágiles a la destrucción. A las características del paciente, sobre todo si el paciente es un bebé, a diferencia si el paciente es un paciente ya un poco mayor, y además al tratamiento de apoyo. En este caso existen síndromes de lisis tumoral que son espontáneos, que gracias a Dios son una minoría de casos, 1 a 2%, y que tienen una altísima mortalidad, que se presentan sin necesidad de que se haya empezado ningún tipo de quimioterapia o tratamiento. Pero en la mayoría de los casos obedece o es secundario al inicio del tratamiento, que puede ser solamente la prednisona inicial, la primera semana, que es parte fundamental e inicio de la quimioterapia para una leucemia linfática aguda, como a otros quimioterápicos. Por lo tanto,
¿Cómo se explica? ¿Cuál es el mecanismo por el cual esta disfunción y esta salida masiva, esta lisis masiva de las células causa este síndrome? La hiperuricemia, fundamentalmente, es consecuencia de la liberación masiva de ácidos nucleicos, como lo habíamos mencionado, que son metabolizados a xantina y posteriormente a ácido úrico por la xantina oxidasa. Pero estos elementos no son hidrosolubles y por lo tanto precipitan. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos no tenemos la enzima urato oxidasa y no podemos formar la antoína, que sí es soluble y que puede ser eliminada por vía renal. En el síndrome de lisis tumoral, estos cristales que se precipitan obstruyen los túbulos renales y causan una injuria renal, sobre todo asociada a algunos otros factores que habitualmente los pacientes traen concomitantemente, como por ejemplo la deshidratación, la desnutrición o algunos estados de pérdida como náuseas, vómitos o diarreas. Y también, además del problema obstructivo que puede ocasionar estos cristales que precipitan, también son inductores de inflamación. La hipercalemia suele ser el primer desorden electrolítico que se presenta en este síndrome de lisis tumoral. Puede llegar incluso a niveles de 120 miliequivalentes por litro o más de 7. Cuando la captación del potasio ya no es suficiente por el músculo esquelético y el hígado y totalmente se ve sobrepasado. Las células malignas hematológicas que pueden corresponder a los diferentes tipos de leucemia aguda, fundamentalmente leucemia linfática y leucemia mieloide, contienen 4 veces más fosfato intracelular que las células linfoides normales. Y por lo tanto, este es un hallazgo característico de la lisis tumoral. Y diría yo, uno de los de más difícil manejo. Y sucede cuando su capacidad de excreción renal se encuentra asimismo sobrepasada. La liberación de las citoquinas durante el síndrome de lisis tumoral puede causar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como es provocado por otros motivos, y esto llevar a la falla multiorgánica que al final provoca el deceso del paciente. Como podemos ver en este gráfico, la célula neoplásica de manera espontánea, en la mayoría de casos, o por algún tipo de terapia citotóxica, provoca la destrucción de la célula y la liberación de todos los elementos que ya estamos conversando en las últimas diapositivas. Tanto la xantina oxidasa, el alopurinol actúa a través del bloqueo de la xantina oxidasa, mientras que la rasburicasa lo hace a través de la urato oxidasa y es el mejor método de controlar esta hiperuricemia en casos de ácido úrico por encima de 10. Y los síndromes de lisis tumoral de alto riesgo que luego pasaremos a explicar. En el caso del fósforo, también se une al calcio provocando una hipocalcemia y la formación de cristales de fosfato cálcico, que conllevan a la insuficiencia renal, como también lo hacen los cristales de ácido úrico o los cristales de xantina. Las citoquinas pueden provocar además un efecto vasoactivo, hipotensión y un componente, como lo mencionamos antes, inflamatorio. Estas diferentes situaciones, los cristales de fosfato cálcico, los cristales de xantina y ácido úrico, así como esta tormenta de citoquinas, causan una insuficiencia renal aguda que puede ser de gran severidad y llevar al paciente a hemodiálisis. Por eso es que nosotros tenemos que hidratar muy bien al paciente para mejorar y aminorar la posibilidad de que esa insuficiencia renal sea una insuficiencia renal severa. Pero, ¿cómo se define actualmente el síndrome de lisis tumoral? Hasta el año 93, como mencioné, se hacía en función a diagnóstico de laboratorio y clínico dentro de los 4 días del tratamiento inicial de la neoplasia.
pero no se consideraba ahí ni el síndrome de lisis tumoral espontáneo, ni aquel que se presenta unos cuantos días o antes o después de esos 4 días. Entonces se revisó la clasificación y Cairo y Bishop en el año 2014 clasifican al síndrome de lisis tumoral como la presencia de 2 o más cambios de laboratorio dentro de los 3 días anteriores a 7 días después. Como podemos ver en el gráfico, en la tabla, están establecidos los valores de ácido úrico por encima de 8, de potasio por encima de 6, de fósforo por encima de 6.5 en niños, y de calcio un descenso del 25% del basal. De la misma forma, se considera en el ácido úrico, potasio y fósforo que se puede considerar como parámetro un incremento del 25% de su valor basal. Ya que hay algunos pacientes que vienen ya con estos valores laboratoriales bastante alterados. Además, el síndrome de lisis tumoral tiene un componente clínico que está vinculado, como lo vamos a ver más adelante, a la presencia de arritmias, fundamentalmente por hipercalemia, y de convulsiones. Gamo, en el 2010, publicado también en New England en el 2011, establecen un criterio de graduación de los síndromes de lisis tumoral y establecen los diferentes grados en función a la presencia o ausencia de los componentes de laboratorio, el compromiso renal, la presencia o no de arritmias y convulsiones. Pero en el síndrome de lisis tumoral deben estar presentes 2 o más alteraciones metabólicas. Eso lo tenemos que tener muy claro. Durante el mismo periodo de 24 horas, dentro de los 3 días previos al inicio del tratamiento, o hasta 7 días posteriores. Esta definición que empleamos actualmente sigue en constante revisión. Y Howard y colaboradores propusieron criterios más estrictos para su diagnóstico y que refieren que las anormalidades del laboratorio deben estar presentes por un periodo de 24 horas. Es más, refieren que toda hipocalcemia sintomática debe ser considerada como un criterio diagnóstico, sin importar el valor relativo del descenso. Pero esto no está estandarizado todavía. A pesar de las múltiples críticas, la clasificación de Cairo y Bishop es la que estamos empleando actualmente. Se sugiere especial atención al criterio de injuria renal, sugiriendo utilizar los criterios de Aki para su definición, permitiendo estos últimos un mayor nivel de alerta y sospecha diagnóstica, que en definitiva es lo que augurará los mejores resultados. ¿Cómo es que se clasifican los síndromes de lisis tumoral o cómo se establecen los grupos de riesgo? Hay 2 grandes grupos de factores, hasta diría yo 3, que están relacionados con el tumor, están relacionados con el paciente o están relacionados con el tratamiento. En el caso de aquellos factores relacionados al tumor, está fundamentalmente motivado por el potencial de lisis que tienen las células, que en este caso, de las leucemias agudas, su potencial de lisis es mayor. Además, la quimiosensibilidad de la neoplasia, mientras más quimiosensible es, más probabilidad de que haga el síndrome de lisis tumoral, como lo hemos visto en algunos chicos, solamente con el uso de la prednisona, y de la intensidad del tratamiento que recibe. Además, depende del tamaño de la masa. Mientras más grande es, expresada como mayor cantidad de leucocitos en el caso de las leucemias agudas, el incremento de 2 veces el valor del DHL o infiltración masiva no solamente de la médula, sino de otros órganos. Asimismo, los factores clínicos relacionados a hiperuricemia,
hiperfosfatemia, la nefropatía preexistente del paciente es un factor de riesgo bastante relevante en estos casos. O si el paciente viene con oliguria o tiene orina ácida o se encuentra en un estado de deshidratación o hidratación inadecuada. Asimismo, relacionado al tratamiento, retardo en la eliminación del ácido úrico son algunos factores que nos permiten la lentitud de la eliminación del ácido úrico, hace que también el paciente no responda de manera adecuada y su evolución y pronóstico no sean el que esperamos. Por lo tanto, haciendo una conjunción de estos factores de riesgo, podemos decir que en niños la leucemia linfoblástica aguda es la que en la mayoría de casos provoca un mayor riesgo y una mayor incidencia de síndrome de lisis tumoral seguida por la leucemia mieloide. Los linfomas no Hodgkin, como los Hodgkin, son menos frecuentes en niños. Entre los dos tipos de linfoma, a nivel pediátrico, es más frecuente la enfermedad de Hodgkin que la no Hodgkin. Pero hay algunos chicos que vienen con masa Burkitt o tienen un linfoma de Burkitt con gran masa. Esos pacientes también tienen un alto riesgo de presentar el síndrome. La mortalidad en estos casos puede llegar a ser, por síndrome de lisis tumoral, puede llegar a ser del 50% de casos. Y un 25% de los pacientes puede llegar a hemodiálisis. Nosotros en nuestra experiencia aquí en el instituto, gracias a Dios, no hemos visto una incidencia muy alta de síndrome de lisis tumoral, pero sí lo hemos visto fundamentalmente asociado a leucemia linfática aguda de tipo T, en la que los chicos vienen fundamentalmente con una clínica de náuseas, vómitos, cefalea, deshidratación, muchos de los cuales tienen gran masa tumoral caracterizada por gran hepatosplenomegalia, adenopatías, chicos con dolor óseo. Y en la mayoría de casos que hemos tenido, que cumplen todos los criterios laboratoriales, algunos de ellos 2 o 3 de los criterios laboratoriales, han podido ser abordados precozmente y solo de los 6 casos que hemos visto de síndrome de lisis tumoral, ninguno falleció por el síndrome de lisis tumoral, pero 3 de ellos llegaron a hemodiálisis, de las cuales la situación pudo ser revertida a tiempo. Lo más frecuente observar en este tipo de pacientes es ver náuseas y vómitos, que aparentemente a veces asociados a diarrea, que uno cree que el paciente está viniendo con una gastroenterocolitis, porque a veces todos los pacientes no vienen, todas las leucemias no son leucocitósicas. Hay algunas que vienen con pancitopenia. Y no todos los chicos vienen con grandes adenopatías o con una visceromegalia notoria. Entonces, antes de tomarle un hemograma, podría pasar como una gastroenterocolitis o cualquier otro cuadro clínico de cualquier otra enfermedad. Pero los pacientes que además vienen con compromiso del sensorio, que vienen con algún tipo de sangrado, o que tienen una insuficiencia renal, con una elevación de la creatinina y una depuración baja, o la presencia de arritmias cardíacas, o que el paciente han convulsionado, o que tienen tetania, que nosotros también lo hemos visto aquí en el hospital, una tetania muy severa, como vamos a ver más adelante en el manejo de la hipocalcemia. Y hay algunos pacientes que vienen muy, pero muy deteriorados con cuadros de síncope. Entonces acá, diagnóstico de síndrome de lisis tumoral, igual tratamiento precoz. Acá podemos ver que esa hiperuricemia condiciona fenómenos no solamente metabólicos, sino también hemodinámicos. Y que las diferentes alteraciones bioquímicas en el fósforo, en el calcio, pueden provocar convulsiones y la hipercalemia, desencadenar arritmias o alteraciones del ritmo cardíaco, y la falla renal, a su vez, contribuir más a esa hipercalemia.
En la estratificación, lo más importante saber de esto es que existen 3 riesgos de lisis tumorales: alto, intermedio y bajo. Y que en esta clasificación, el riesgo alto, fundamentalmente, como lo mencioné antes, está vinculado a el tipo de leucemia, a la cantidad de leucocitos con la que debuta un paciente y a diferentes tipos de consideración clínica, como por ejemplo, en los pacientes con síndrome de lisis tumoral, quienes presentan fundamentalmente las leucemias linfáticas agudas de tipo L3, que son las que más masa tienen, el linfoma Burkitt en estadio avanzado, los linfomas de alto grado con elevación con más de 2 veces el valor del DHL, y no todos los grupos de riesgo de síndrome de lisis tumoral se quedan desde el principio hasta el final en el mismo estadio. Puede ser que un riesgo intermedio progrese a un riesgo alto, cuando la alteración renal es progresiva a pesar de las medidas que nosotros tomamos. Por lo tanto, en el caso para estratificar a los pacientes es muy importante tener en cuenta el número de leucocitos con el dintel de más o menos 100.000, con el dintel de DHL más de 2 o menos de 2 veces su valor, y esto nos permite establecer en una leucemia linfática solamente con el criterio de más de 100.000 leucocitos es de riesgo alto. Mientras que si es de menos de 100.000 leucocitos, tenemos que valorar además el valor del DHL para saber si es riesgo alto o intermedio. En el caso de la leucemia mieloide aguda pasa lo mismo. Felizmente, que entre la proporción de leucemia linfática y mieloide en niños, la leucemia linfática es un 85% y la leucemia mieloide solo un 15% en edad pediátrica. Hablando de leucemia mieloide aguda, pueden haber algunos casos de leucemia mieloide aguda con una cantidad de leucocitos menor a 25.000, con un valor de DHL por debajo de 2, que son catalogados de riesgo bajo y en cuyo caso el abordaje es muchísimo menos agresivo. Por lo tanto, nosotros vemos a un paciente en el contexto de un chico que viene con fiebre, dolor óseo, diarreas, náuseas, vómitos, y le pedimos un hemograma. El hemograma es lo suficientemente elocuente para decirnos si se trata de una leucemia aguda o no, casi en más de un 80% de casos. Existen algunas leucemias que no tienen blastos en sangre periférica y que la única forma de hacer diagnóstico es hacerles un aspirado de médula ósea con una citometría de flujo que nos permita tipificar el tipo de leucemia. Y hay algunas que incluso tienen aspirados secos y tenemos que hacer el diagnóstico a través de la biopsia. Pero el plan de trabajo incluye, además del hemograma, el perfil renal, el perfil de electrolitos, el ácido úrico, los gases arteriales para ver si el paciente se encuentra en acidosis, la deshidrogenasa láctica, que es un excelente marcador para estratificar a los pacientes, y el electrocardiograma para documentar las alteraciones cardiológicas, sobre todo en el ritmo cardíaco que puedan presentar. Perdón. Con respecto a la prevención y manejo según estratificación, al paciente se le valora de bajo riesgo y estos pacientes fundamentalmente se les monitoriza. En el caso de los pacientes de riesgo intermedio, se empieza con una hidratación agresiva inicial y con administración de alopurinol, aunque hay que considerar la rasburicasa en el manejo inicial de pacientes pediátricos, sugiere la literatura. Y en el caso de alto riesgo, la hidratación debe ir acompañada, además de una hidratación agresiva de la rasburicasa. Por lo tanto, utilizamos soluciones isotónicas a 2 a 3 litros metro cuadrado por día o 200 mililitros por kilo por día, tratando de obtener un flujo urinario mayor de 2 mililitros por kilo por hora. Y manteniendo una dureza de más de 100 mililitros por metro cuadrado por hora o 4 a 6 mililitros por kilo por hora. No se recomienda el uso rutinario de diuréticos, sobre todo en aquellos pacientes que vienen con algún tipo de hipovolemia,
o con uropatía obstructiva porque las exacerba. La alcalinización no se recomienda debido al riesgo de precipitación por la formación de cristales de fosfato de calcio y xantina. Si bien mejora la solubilidad del ácido úrico, esta alcalinización empeora el del fosfato cálcico, que es mucho más difícil de manejar. Provoca exacerbación de la hipocalcemia, haciéndole en algunos casos sintomática, pero habría que considerarlo en algunas situaciones, como por ejemplo en una acidosis metabólica severa. Cuando tenemos un síndrome de lisis tumoral y ya lo estratificamos, tenemos que ver si es un riesgo, si es un paciente con un síndrome de alto riesgo, retrasar el inicio de la quimioterapia en la mayoría de casos, y en algunos casos incluso tenemos que suspender los corticoides. El tratamiento de la hiperfosfatemia está indicada cuando es severa y se basa en hidratación adecuada para favorecer su excreción y el empleo en algunos casos de hemodiálisis si fuera refractaria al tratamiento inicial. El tratamiento de la hipocalcemia solo debe darse en casos sintomáticos, que debe ser con gluconato de calcio endovenoso, y no olvidar que hay que corregir siempre la hipocalcemia a través de la fórmula que ahí menciono. El allopurinol generalmente se emplea a dosis de 10 miligramos por kilo por día o 50 a 100 miligramos metro cuadrado por día cada 8 horas. Y esto se hace 24 o 48 horas antes de iniciar la quimioterapia. Como nosotros no poseemos rajuricasa, bueno, hay en el país, pero no es costosa y nosotros en el hospital nunca la hemos usado. Y varios de los chicos con síndrome de lisis tumoral que hemos manejado acá han sido de alto riesgo. Verdaderamente hemos tenido mucha suerte porque la mayoría de nuestros chicos ha revertido esa hiperuricemia, no con el allopurinol, sino con la hemodiálisis, que nos ha permitido barrer todo el ácido úrico y los trastornos y manejar los trastornos hidroelectrolíticos que habitualmente están asociados a la hiperuricemia. Pero tenemos que considerar además que el allopurinol puede interactuar con diferentes quimioterápicos, como la ciclofosfamida, la bendamustina, las dosis altas de metotrexate, la ampicilina, la amoxicilina, la carbamazepina, y diuréticos de ácido tiazídico. No siempre se presenta el síndrome de lisis tumoral en la primera quimioterapia que se le da al paciente. Puede presentarse en la segunda etapa, en la tercera etapa, en sucesivas etapas, no necesariamente al debut. Por lo tanto, el uso de esta enzima, como es la uratoxidasa, llamada rasburicasa, que se emplea 0.1 a 0.2 miligramos por kilo por día en 30 minutos por 1 a 7 días, aunque últimamente se están revisando la literatura y se está viendo que con una sola dosis de rasburicasa podría ser suficiente para el manejo inicial de un síndrome de lisis tumoral. Obviamente tenemos que descartar que no haya déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pero eso es también bastante difícil porque no lo tenemos a la mano en todos los hospitales. Las guías para el tratamiento de síndrome de lisis tumoral hablan acerca de una fuerte evidencia de alta calidad, evidencia de moderada calidad o de baja calidad. Las recomendaciones basadas en evidencia de alta calidad incluyen no agregar potasio a la hidratación, porque en algunos casos nosotros utilizamos una solución medio normal o utilizamos cristaloides. Evitar, es verdad, tenemos que hidratar adecuadamente al paciente, pero tenemos que tener mucho cuidado del manejo de la sobrecarga de volumen. Y la terapia de reemplazo renal debe continuarse hasta la recuperación de la función renal. En el caso de nuestros pacientes, los que hemos presentado en el hospital, muchos de ellos han necesitado hasta 3 sesiones de hemodiálisis, no más. Con respecto a las recomendaciones de la evidencia de moderada calidad, la rasburicasa en pacientes con síndrome de lisis tumoral sugieren ellos, pero de moderada intensidad, con evidencia de moderada intensidad hasta la recuperación. Y que el allopurinol no es la droga de elección para el síndrome de lisis tumoral.
Con respecto al tratamiento, debo decir que el empleo de la hemodiálisis es un recurso terapéutico necesario en pacientes críticos, sobre todo aquellos que han tenido un síndrome de alto riesgo. Cuando las alteraciones metabólicas persisten a pesar de la reposición de fluidos, el paciente tiene que tener apoyo dialítico. La falla renal aguda progresiva, a pesar de todo el manejo que se ha hecho, indica que el paciente es candidato a una hemodiálisis. Y obviamente esto se ve, incluso se presenta con mayor frecuencia en los pacientes con síndrome de lisis tumoral espontánea, que, como he mencionado antes, supone un peor pronóstico del paciente. Tenemos que abordar a través de fluidoterapia a las dosis, a los volúmenes, a los tipos de soluciones mencionados anteriormente, quitar los nefrotóxicos, utilizar la rasburicasa o allopurinol y el coeficiente de todas las anormalidades metabólicas en lineal para abordar esta falla renal aguda. La terapia de reemplazo renal siempre tiene que ser considerada porque generalmente podemos manejar nosotros un cuadro 24, 48 horas desde el punto de vista de todo el abordaje clínico, pero fuera de esto, si no mejora, es muy factible que el paciente se le tenga que colocar un catéter de alto flujo y el paciente vaya a diálisis, o es un ultrafiltrado temporal. El monitoreo tiene que ser constante, viendo el gasto urinario, haciendo un balance estricto horario, identificando los momentos en los cuales se tiene que derivar al paciente a la UCI por consideraciones de inestabilidad hemodinámica, de arritmias severas, por el riesgo de que el paciente haga una insuficiencia renal aguda refractaria. Y tenemos que ver también cómo que el abordaje de los pacientes siempre debe ser en función a la severidad del cuadro. Y se continúa durante el periodo del síndrome de lisis tumoral según el esquema de quimioterapia, porque como les mencionaba, los esquemas de quimioterapia hay algunos que provocan que tienen mayor probabilidad de ocasionar este síndrome. El pronóstico tiene que ver con las formas más graves y con frecuencia letales se presentan en los casos espontáneos. La aparición de falla renal aguda está vinculada con una elevada, sobre todo que no responde a las medidas médicas o a la hemodiálisis, tienen una elevada mortalidad que puede llegar al 50% como lo habíamos descrito. La rasburicasa ha servido para mejorar mucho el pronóstico de las formas y es muy efectiva. Con estas dosis 0.1 a 0.2 se logra disminuir casi en un 90% de pacientes la hiperuricemia, por más que esta sea muy alta. El impacto pronóstico a largo plazo depende fundamentalmente, por lo tanto, del tipo de neoplasia y las probabilidades de remisión completa que presente la patología tumoral. Muchas veces hemos visto aquí en el hospital los síndromes de lisis tumoral asociados al debut del paciente o en la inducción de la quimioterapia, que es la primera etapa de manejo o del esquema de quimioterapia de un chico con leucemia linfática que generalmente dura 3 años el tratamiento total. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta frente a qué tipo de neoplasia estamos y tenemos que abordar porque este síndrome es perfectamente manejable y muchas veces manejándolo nos da tiempo de que el paciente entre en remisión completa, que es nuestro objetivo, que el paciente controle temporalmente la enfermedad para que a través de los sucesivos esquemas de quimioterapia el paciente logre estar curado. Se han hecho diferentes estudios con respecto a comparaciones económicas, las reducciones de la duración, comparar las reducciones en el ácido úrico, la duración del estadio y los costos de hospitalización en pacientes con síndrome de lisis tumoral, sean tratados con rasburicasa o allopurinol.
En este caso es un estudio realizado en marzo del 2017, en donde se evaluaron 26 pacientes tratados con rafuricasa y 104 con allopurinol. La duración de la estancia en UCI fue 2.5 días menos para los pacientes tratados con rafuricasa que para los pacientes tratados con allopurinol, con una significancia alta. Los costos totales del paciente también fueron mucho más bajos. En este artículo de revisión, el objetivo era explorar el régimen óptimo de dosis únicas para el tratamiento de síndrome de lisis tumoral en niños y adultos con neoplasia hematológica. Se hizo la revisión de 15 estudios de adultos y 4 estudios de niños, con un total de 906 y 92 sujetos respectivamente. La dosis para adultos, una dosis única de 6 miligramos, refiere este artículo, es suficiente para normalizar y mantener niveles básicos de ácido úrico y creatinina. La dosis única de 1.5 miligramos o 0.15 miligramos por kilo fue suficiente para controlar el síndrome de lisis tumoral en niños. Esta dosis, por tanto, equilibra el costo y la eficacia del tratamiento. Se puede considerar la dosis única de 3 o de 4.5 miligramos si el nivel basal de ácido úrico es menos de 12 miligramos por decilitro, con un estrecho seguimiento de los parámetros clínicos y bioquímicos y repetir la dosis si fuera necesario. Asimismo, esta uratoxidasa o rafuricasa para la prevención y tratamiento en niños con cáncer. Este estudio se hizo, era una revisión Cochrane. Se evaluó los efectos y la seguridad de la uratoxidasa para la prevención y tratamiento de síndrome de lisis tumoral en niños con neoplasia maligna. Se incluyeron en la revisión 7 ensayos, 471 participantes en el grupo de tratamiento y 603 en el grupo de control. Se pudo ver la incidencia del síndrome de lisis tumoral utilizando allopurinol y utilizando la uratoxidasa. Asimismo, la mortalidad por síndrome de lisis tumoral, que fue mucho menor en el caso de la rafuricasa, el nivel de ácido úrico en suero a los 2 días y la frecuencia de eventos adversos, que fueron mucho menores en el caso de la rafuricasa. Asimismo, lo que se sabe es que, si bien es cierto la rafuricasa tiene un excelente efecto laboratorial, no está claro si reduce también el síndrome de lisis tumoral clínico, la insuficiencia renal o disminuye la mortalidad. Lo que sí se sabe es que ayuda y complementa muy bien la disminución de uno de los factores o de uno de los elementos importantes en la presentación de un síndrome de lisis tumoral. Si bien es cierto, tiene sus efectos adversos, pero debemos tener mucho conocimiento como el dosaje de glucosa 6-fosfatorohidrogenasa para identificar una deficiencia y con ello no incrementar la toxicidad. Bueno, chicos, eso es todo. He querido compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia aquí en el hospital, acerca del manejo de este síndrome de lisis tumoral que es tan temido por nosotros, pero que gracias a Dios lo hemos, a pesar que han sido cuadros de alto riesgo, en lo que los chicos, muchos de los cuales tenían por encima de 5 años, no hemos tenido bebés con síndrome de lisis tumoral, pero sí preescolares y escolares, con el manejo precoz, con el abordaje multidisciplinario, porque en estos casos es importante la participación del pediatra, del emergenciólogo, que sea quien identifique estos síntomas, quien sospeche que puede tratarse de un síndrome de lisis tumoral, quien elabore su plan de trabajo prontamente y que piense fundamentalmente que este puede ser un síndrome que no pueden parecer hay fundamentalmente, si bien es cierto, las neoplasias sólidas provocan una frecuencia de síndrome de lisis tumoral muy baja, las otras neoplasias que manejamos acá frecuentemente nos pueden dar una incidencia como la que ha sido descrita. Muchas gracias.